Presidente de la COMAIP. Bienvenido, licenciado. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Antes que nada, extender un agradecimiento por la apertura de este espacio plural y escuchar las voces de quienes enfocamos nuestros esfuerzos diarios en garantizar, promover y difundir el derecho fundamental de acceso a la información pública. La construcción del Estado mexicano democrático requiere sin lugar a dudas no solo la participación ciudadana y los acuerdos políticos, requiere también del fortalecimiento de las instituciones, máxime tratándose de aquellas cuyo objeto es velar por el respeto de los derechos básicos, no solo de los ciudadanos, sino de todos los habitantes de este país. Dentro del fortalecimiento institucional, la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública se ha constituido como el espacio de intercambio de experiencias, reflexión, análisis y cooperación para los 33 organismos de transparencia y acceso a la información pública, es decir, los órganos garantes de las 31 entidades federativas, el InfoDF y el IFAI. Destacar también que no son pocos los avances que desde los estados se han mantenido y muchos de ellos finalmente se vieron reflejados en la reforma constitucional. Ejemplos de ellos, partidos políticos y sindicatos como sujetos obligados o órganos constitucionalmente autónomos, como ahora es el caso del IFAI. Por ello, reconocemos especialmente que se abra el espacio en esta Cámara en donde sesionan los representantes de los estados. Y además una felicitación porque ustedes como partícipes del Constituyente Permanente nos otorgaron una reforma constitucional de gran calado que atiende a la necesidad del Estado constitucional. Desde los albores del 2002 se han ido construyendo, no sin inconvenientes, un sistema para proteger y defender el derecho de acceso a la información pública que ya ha sido reconocido, como mencionaba hace un momento, en nuestra Carta Magna como un derecho primordial. A lo largo de esa década se ha tenido que luchar en contra de la cultura patrimonialista que en no pocos casos se tiene desde los sujetos obligados. Los órganos garantes de la transparencia en el país nos hemos especializado en estos años en el tema y a diario resolvemos recursos de revisión y ordenamos a autoridades a entregar la información que de manera particular solicitan todas las personas. Nos hemos enfrentado a intentos incluso de desaparecer a los organismos, restringirles sus atribuciones, soportar presiones presupuestarias y todo como resultado de la incomodidad que en ocasiones representan nuestras resoluciones, lo cual, lejos de desmotivarnos, nos mantiene en la lucha, trascendiendo y logrando incluso en la reforma constitucional determinar finalmente que los órganos constitucionales de que los órganos garantes de los estados tengan que tener autonomía constitucional. Es un logro sin parangón de la sociedad mexicana por conducto de los representantes populares. Ahora resulta indispensable que la normativa secundaria que se derive de esta reforma cumpla con el espíritu que buscó el constituyente y no resulte en un posible retroceso de acciones que la sociedad mexicana ha logrado en materia de transparencia. El nuevo modelo democrático se desarrolla en un verdadero Estado constitucional, es decir, en donde el postulado esencial que justifica la existencia del Estado lo es el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales. Con ello ya se garantiza el límite al ejercicio del poder, pretensión del Estado de Derecho. Hablamos con ello de la necesidad de maximizar los derechos fundamentales, entendiendo el principio de progresividad que se desprende de la reforma constitucional del 2011, que además habla de la convencionalidad, es decir, la interpretación de los derechos fundamentales no solo desde la Constitución, sino desde los tratados internacionales, buscando siempre otorgar la mayor amplitud de estos en su ejercicio y protección. Por ello, sería muy grave que una ley secundaria consignara retrocesos que llevaran a una paradoja: la ley reglamentaria de la Constitución fuera inconstitucional. Al efecto, cabe señalar que en un principio nos sumamos y respaldamos a uno de nuestros miembros y que resulta ser el más visible por tamaño y funciones en el ámbito federal, y nos referimos al IFAI. Avalamos su postura y su posicionamiento y lo consideramos una voz importante de los trabajos de la COMAIP. Pero asimismo, también reconocemos las aportaciones de todos los especialistas en el tema. Hablamos del artículo 19, Fundad, la Red por la rendición de cuentas.
Ahora bien, en términos de los puntos señalados en la convocatoria de esta reunión, la COMAIP de manera concreta hace los siguientes comentarios en aquellos puntos que consideramos de mayor trascendencia, sumándonos también al desconocimiento preciso que mencionara Aide y Jacqueline con anterioridad. Primero, la integración del Sistema Nacional de Transparencia. El Sistema Nacional debe ser entendido como el foro de intercambio de ideas y reflexiones plurales para la discusión, consenso y construcción de la política pública en materia del derecho a acceso a la información, como hasta el momento lo ha sido la COMAIP. Por ello, se propone establecer que únicamente lo integren el IFAI y los organismos garantes de las entidades federativas, para que adopten acciones coordinadas en materia de transparencia y acceso a la información pública, acordes con las disposiciones previstas en la normativa aplicable, sin permitir posibles injerencias que minen su autonomía constitucional. Ello evidentemente no impedirá que se pueda invitar a especialistas en los temas para que manifiesten su punto concreto. Segundo, prueba de daño. Uno de los mayores avances que a la fecha se han logrado en materia de transparencia es la obligación que tiene la autoridad de manifestar cuál es el daño que puede causarse por revelar una información que se pretenda reservar. Resulta imperativo que siempre que se reserve la información exista una justificación razonada de origen que permita a las personas entender los motivos de la autoridad y no dejar esta carga a los sujetos obligados, porque esto nos llevaría a una carga negativa, digamos, de la prueba. Por lo tanto, se sugiere que los sujetos obligados realicen la prueba de daño al momento de reservar la información, ya que esta es un mecanismo argumentativo para que se cumpla con su obligación de motivar los actos que realizan. Yo solamente recordaría que uno de los principios de la Constitución del 17 y de todo el constitucionalismo moderno es otorgar certeza jurídica a la población, y parte de esa certeza jurídica pasa por la argumentación que se debe de emitir, así como por la justificación. Tercero, preferencia de la ley general en materia de clasificación. En términos del principio de máxima publicidad, que es uno de los principios de la reforma constitucional y de los tratados internacionales, es importante que en materia de clasificación de la información se prevea expresamente la preferencia de la ley general respecto de cualquier otro ordenamiento que contenga causales de reserva o de confidencialidad. Aquí hablamos de un principio teórico esencial, la supremacía constitucional. Todas las demás leyes serán secundarias y no podrán estar o ir más allá de la propia Constitución. Cuarto, publicidad del nombre de las personas que han recibido cancelaciones y condonaciones de un crédito fiscal en materia tributaria. Debe mantenerse como una obligación de transparencia la publicación del nombre de las personas a quienes se les ha condonado o cancelado un crédito fiscal, así como su vinculación con el monto implicado, y no dejarlo como un dato estadístico, ya que lo anterior sería congruente con el principio de máxima publicidad. Finalmente, quien recibe una condonación está siendo beneficiario de un recurso público. Quinta, la obligación a documentar la información relacionada con el desempeño de los sujetos obligados. Consideramos dentro de la COMAIP que uno de los grandes aciertos que tuvo la reforma constitucional, junto con muchos otros, es establecer de manera precisa que se debe de documentar todo acto de carácter público. Creo que esto atiende a un ejercicio elemental de la función pública y además es un preprincipio para poder acceder a la información pública. Sin archivos o sin existencia documental no podemos aspirar al ejercicio de este derecho. La declaración patrimonial y de intereses creemos también que es un punto finalmente esencial. En las entidades federativas, en su gran mayoría, por lo menos en más de la mitad, ya es una obligación que se establece constante y permanentemente. Me atrevo a citar el caso de Querétaro, donde hemos emitido obligaciones de los sujetos obligados para hacer la presentación, evidentemente salvaguardando los derechos, los datos confidenciales, perdón. Finalmente, a lo que apostamos en la COMAIP es que la reforma, la ley general debe de apostar concretamente a respetar las bases y principios de la reforma constitucional. Hay que hacer énfasis que si bien se pretende establecer un marco normativo común para el ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el del derecho a acceso a la información,
Se considera que la ley general debe de ceñirse a las bases y principios, así como a cuestiones meramente procedimentales, y no abarcar cuestiones estructurales u orgánicas, cuestión que cada entidad federativa debe determinar atendiendo a su complejidad y necesidad. Como se mencionó al principio, el objeto del presente documento es el de sumar la visión y experiencia de los órganos garantes del derecho de acceso a la información al complejo y arduo trabajo que está desempeñando el Senado, esperando con ello que la sociedad mexicana cuente con una herramienta indispensable para participar en las acciones de gobierno. Sin ella se puede perder lo logrado y no es posible ceder a la opacidad y a la corrupción. Estamos convencidos finalmente que la transparencia no solamente es un derecho fundamental, sino que en consecuencia es también un elemento esencial de la democracia. Yo agradezco este espacio a todos ustedes y los órganos garantes de todo el país nos manifestamos a sus órdenes para seguir trabajando en este ejercicio democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Javier Rascado Pérez, comisionado presidente de la COMAIP. A continuación,